Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados». Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Una de las características, particularmente en Lucas, de estos encuentros es el hecho de que los discípulos, a pesar de que Jesús lo explica, no entienden. O sea, hay una cerrazón. Recuerden que Lucas va mostrando a lo largo de todo su escrito, particularmente en su Evangelio, el camino del discípulo. O sea, continuamente, aun cuando Jesús estaba entre ellos, pues con frecuencia decía, y no entendían lo que quería decir. Una de las características, sobre todo en el tiempo en que esto se escribe, la forma de educar, era que el alumno, digamos, no comprendiera y preguntara. ¿Sí? O sea, como que siempre pensamos que ya entendimos, pero la cosa es realmente ya entendimos. Entonces la forma de educar de aquel tiempo pues era así como mostrar sorpresa y decir, pues no hemos entendido. Eso obligaba en un momento dado al maestro a explicar con mayor profundidad, de tal manera que la instrucción quedara firme, quedara bien plasmada en los discípulos. Aquí utiliza esta misma expresión, pero ahora lo que hace es abrirles el entendimiento. Él es Dios y realmente de lo que estamos hablando pues son de situaciones misteriosas. Estamos hablando del misterio de la resurrección, que como lo hemos venido viendo, pues sobrepasa totalmente nuestro entendimiento el hecho de que Jesús haya resucitado. Al mismo tiempo, pues las Escrituras, si uno lee muchísimos textos, pues difícilmente pudiera uno haber intuido siquiera que se trataban a textos mesiánicos, ¿verdad? Uno de los más clásicos en este sentido es el de Isaías 7:14, ¿verdad? Que he aquí que la doncella dará, la virgen, ¿verdad? La partenos dará a luz, ¿verdad? Y pues no dice que, simplemente dice que una virgen va a dar a luz, pero pues todas las mujeres en un momento dado, pues no está dicho
precisamente sobre todo en el texto hebreo, dice que es la doncella. Y esto pues no quiere decir que sea doncella ya cuando está embarazada. O sea, son situaciones que no quedan totalmente claras así simplemente como están escritas. Se requiere de una interpretación mucho más profunda, se necesita de la acción de Dios para poder ir comprendiendo todos estos misterios. De ahí la importancia, mis hermanos, de no solamente leer la Sagrada Escritura, porque en sí misma pueden encontrarse ahí errores, ¿no? O sea, si nosotros solamente leemos podemos caer en errores, porque es un misterio, es palabra de Dios. No es un libro como el de Tom Sawyer o la Ilíada o la Odisea, ¿no? Aquí estamos hablando de los misterios de Dios. Por eso no entendían, aun cuando se las explica, hasta que no les abre el entendimiento. Es necesario, pues, pedir esta luz cuando se lee la Escritura. Por eso, al empezar a leer la Escritura, siempre debemos de hacerla pidiendo la invocación del Espíritu Santo que venga a iluminarnos para poder comprender con mayor claridad lo que se nos dice. Hay muchísimos pasajes que uno estudia y pues cree uno comprender, pero la verdad no llega a la profundidad y quizás no es exactamente lo que el Señor quiera decirnos en ese momento para nuestra vida. Santo Tomás siempre, antes de estudiar la Sagrada Escritura, pues siempre hacía una oración pidiéndole al Señor que le abriera el entendimiento como a los apóstoles, para que él también pudiera comprender con claridad a qué se refieren todos estos maravillosos pasajes. Y esto, cuando uno lo practica de manera ordinaria, se va dando cuenta de cuánta luz puede uno tener cuando uno realmente estudia y al mismo tiempo pide esa iluminación, que claro que esto todavía se ve pues mucho más o se ve complementado cuando nosotros pues vamos teniendo algún libro, algún comentario por algún santo, por algún teólogo importante. Principalmente yo les digo, sobre todo quienes están empezando en el tema de la Sagrada Escritura, pues buscar la gente espiritual. Hay comentarios más teológicos hechos por biblistas que entran más profundamente a la exégesis, pero que pues sobre todo para el principiante pues le pueden meter todavía más dudas, lo pueden llevar a situaciones un poquito más complicadas. Por eso lo ideal pues es buscar más bien un comentario que se llaman homiléticos, algo así como lo que yo hago en estas ocasiones. O sea, es un comentario a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Estoy comentando solamente la parte final de estos versículos, ¿verdad? Donde les abrió el entendimiento. Entonces, buscar este tipo de comentarios homiléticos, hay muchos en las librerías, ¿verdad? En donde podemos nosotros tener una concepción un poquito más clara del pasaje y sobre todo, pues una aplicación que nosotros podamos llevar a la vida. Porque recuerden que si la palabra de Dios no se lleva a la vida, pues entonces simplemente es una cuestión intelectual. Todo esto que se ha escrito, dirá San Juan en la Escritura, al final de su Evangelio, dirá, y todo esto se ha escrito para que tú creas y para que creyendo tengas vida. Entonces ese es el fin de la Escritura. Es el último fin de la Escritura es que nosotros creamos, esa vida de fe nos lleve a una vida de caridad y desde ahí podamos nosotros acceder a la vida eterna. Pidamos pues siempre esta iluminación al Señor para que la palabra de Dios pueda tener sentido en nuestras vidas y la podamos ir llevando a la vida ordinaria. Alabado sea Jesucristo.